Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, volvimos con nuevas historias y hoy le toca el turno a las historias de brujas. Estas en especial me gustan pues siempre tienen algo diferente, aunque se pueda creer que todas hablan de lo mismo. Recuerden que si tienen historias de brujas que quieran compartir, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, desde esta tarde tan fría en Ciudad Juárez, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Tendría 7 años cuando mi tío vino a visitarnos. Él venía de Taxco, Guerrero, y nosotros vivíamos en Chalco, en Estado de México. Me acuerdo que traía una camioneta blanca nueva, y venía con su esposa, una señora de 40 años más o menos, de tez blanca que parecía oriental. Ese día nos trajeron un panqué en una charola redonda de Corona. Cuando empezaron a repartir después de comer, yo vi claramente que tenía gusanos blancos. Para zafarme de comer ese panqué, dije que si me daban dinero para ir a comprar 1 litro de leche. Creo que era Boreal la marca de ese entonces. Mi papá me llevó a la tienda. Estaba como a 3 calles. Él me preguntó, ¿qué viste que no quieres postre? Yo le dije que vi gusanos. ¿Gusanos?, repitió mi papá nervioso. Sí, de esos blancos chiquitos. Él no dijo nada. Llegamos a la tienda, compró un Nescafé, una leche y nos fuimos de regreso. Llegando a casa, mi padre le dijo a mi mamá que pusiera agua a hervir para café y caliente la leche para que nos dieran a los pequeños. Mi papá le dijo a mi tío que mientras echaban postre los niños, fueran a ver dónde iban a hospedarlos, ya que nosotros vivíamos en un solo cuarto y no podíamos darles asilo. Se fue mi papá, la señora y mi tío. Cuando se fueron, le conté a mi mamá lo que había visto en el panqué. Ella lo revisó y vio lo mismo que yo. Ella se los dio a los perros y cuando regresaron, les dijimos que estaba muy rico y que entre los niños nos lo habíamos acabado. Pasado de 2 días, se fueron a Taxco y esa fue la última vez que los vimos. Con los días, a mi papá le nació la duda de lo que había pasado, pues él ya había escuchado que su hermano y su mujer estaban metidos en cosas raras. Él empezó a preguntar sobre algún brujo fuerte que supiera leer las cartas y ver qué estaba pasando. Un señor que le decían Don May nos recomendó una señora de Oaxaca. Yo acompañé a mi papá. Manejó mucho. Cuando dimos con el domicilio, la señora ya nos estaba esperando. Nos dejó entrar a su casa y lo primero que vimos fue a un señor en el piso gritando y le decía, Meche, ya déjame, ya no lo vuelvo a hacer. La persona no estaba ebria, pero la señora le dijo, eso te pasa por levantarme la mano. Cuando quiera te dejaré levantar, mientras te chingas. Nos quedamos ahí parados, inmóviles, y como si nada hubiera pasado, nos empezó a atender. En su cocina, a mi papá le empezó a leer la baraja. La señora se llamaba Mercedes, y ella le dijo a mi papá, solo puedo decirte el pasado y tu presente. Futuro no se te ve nada, y es por causa de una mujer muy mala. Se llama Ana tu cuñada, ¿verdad? Mi papá se espantó, porque no le había dado ningún dato a nadie. Ella siguió hablando. ¿Olvidaste el regalo que te dejaron esos espíritus? Mi papá preguntó cuál regalo. El oro que está en aquel árbol de aguacate. El oro por el cual tu padre murió. Tu hermano y su mujer quieren matarte para usar tu espíritu y quedárselo. Yo puedo ayudarte con cualquiera. Con mi trabajo me chingo a quien quieras. Mi padre era muy católico y le dijo, solo haz algo para que no la vuelva a ver, pero no la mates. No quiero condenarme. Ay, mijo, algún día verás que ser devoto no sirve para nada. Hasta el más fiel a la iglesia tiene su maldad bien escondida. Mi padre le pagó y la bruja le dijo, el viernes tendrás noticias de ellos. La señora me dijo a mí, tu padre tiene un don muy grande para curar que le da miedo explotar por sus creencias. Y tú que eres su retrato, vas a tener muchos problemas.
Energías, malas vibras y cosas por el estilo, las absorberás como esponja, pero nada que cuidándote no se corrija. Después de eso nos fuimos a casa. Ya en casa, el día viernes, le marcan a mi papá que la señora Ana, la mujer de mi tío, se había caído y estaba internada. Jamás se volvió a parar. De ahí en adelante, jamás volvió a salir de su casa. Mi padre nació en Taxco, Guerrero, y por cuestiones de prosperar tuvo que salir por un futuro mejor. Mi abuela dejó su casa en los años 70, quien vivía en el bosque, una casa de adobe donde mi padre vivió unos 13 años y se cambiaron al centro del pueblo, donde hay un poco más para comerciar o emprender. La casa quedó sola por más de 25 años, por lo que mi padre me pidió acompañarlo para que conociera su hogar de origen, limpiar y arreglar los alambrados. Yo le dije que sí, y desde Chalco nos fuimos a Taxco. Salimos en la tarde y llegamos a la falda del monte como a las 5 de la mañana. Desayunamos y empezamos a caminar. Como era temprano, aún veíamos a los niños de las comunidades caminando con una lámpara para ir a la escuela, solitos en medio de la oscuridad. Como el camino no está pavimentado o parejo, pues fueron unas 3 horas en llegar, ya que la casa estaba en la parte de en medio del monte. Cuando llegamos nos tocó bajar en una parte, ya muy deshecha por las lluvias, y a minutos llegamos a la casa de la abuela. La casa era de adobe y teja en el techo. No tenía ningún candado, por lo que por dentro estaba deshecho por gente y algunos animales. Al lado de esta casa había otro cuarto vacío y sin techo, pero lo más extraño, había 2 agujeros escarbados en forma de ataúd, por lo que mi mente me decía que era la tumba de mi padre y la mía. Fue como si mi papá me leyera la mente y me dijo, al parecer aquí nos quieren enterrar. Honestamente yo me espanté. Mi papá me dijo que no tenía de qué temer, solo lo hicieron para espantarnos y que nos regresemos de nuevo, por lo que me dijo que había que acampar. Y yo con cara de ¿es neta? Mi papá empezó a tapar los agujeros con una pala. A mí me pidió buscar madera y ramas secas, por lo que empecé a buscar alrededor de la casa. Buscando, me encontré a un niño con un machete en la cintura, muy delgado, y me preguntó que qué hacía por ahí. Yo le respondí, el señor Ricardo nos mandó a limpiar. El niño me respondió, el señor. Solo eso y se fue. El señor Ricardo es mi tío, y después les platicaré de él. Solo puedo hacerles spoiler de que es un brujo. Pero bueno, mi papá ya había terminado de rellenar y limpiar el cuarto, por lo que empezamos a revisar la casa de la abuela. Se limpió y se le puso candado a la casa, y colocamos unos letreros en el terreno. Arreglamos los alambrados, validamos los ojos de agua y vi el aguacate famoso de mi padre, del que me cuenta mucho. Y hay una historia por lo cual los hermanos pelean mucho. Me contaba historias de las fiestas que hacían aquí, de los animales peligrosos que hay en la zona y sobre las familias vecinas, por lo que nos agarró la noche de tantas actividades. Nos fuimos al cuarto para hacer una fogata y mi papá sacó un frasco de aceite y empezó a bendecir el cuarto, para que no pasara nada malo, decía él. Colocamos un lazo y unos hules para que el sereno no nos pegara y nos diera más frío. Ya en la fogata me contó la historia de mi abuelo y la historia de la bola de fuego que hay en esa zona. Para muchos las bolas de fuego son brujas, pero para mi abuelo eran señales donde había metales preciosos, pero solo eran para quienes las veían. Ya muy noche se escucharon voces y unas personas se nos acercaron y preguntaron qué hacíamos ahí. Mi padre les dijo que él era Ricardo, que venía a realizar algo en el terreno y les preguntó quiénes eran ellos. Dijeron, disculpe, señor, lo vemos en la semana en su casa para checar unos detalles. Mi padre les dijo que el miércoles, ese sería el día perfecto. Era sábado ya en la madrugada.
Yo me cagaba del miedo, siempre pensando en lo peor, pero cuando se fueron sentí una tranquilidad, así que pude dormir un rato. Eran las 6 de la mañana y mi padre me dijo que ya nos teníamos que ir, por lo que le dije que si armábamos las mochilas y empezamos a caminar. Nos fuimos por otro lado debido a que mi padre iba a saludar a algunos amigos de la infancia. Me contaba que teníamos que irnos temprano debido a que mi tío, el verdadero Ricardo, venía para acá. ¿Cómo sabía eso? No sé, pero mi papá siempre estuvo tranquilo, caminando y platicando. A mitad del camino, en un camino muy plano, muy verde, empecé a escuchar el ruido del aire, pero se escuchaban como voces. Me estuve y mi padre siguió platicando. Yo no podía mover las piernas, y mi padre seguía avanzando, por lo que empecé a entrar en pánico, y le grité pero no me escuchaba. Me volteé por alguna extraña razón, y no vi a nadie, pero en el pasto vi cómo lo pisaban. Suena loco e inverosímil, pero vi pisadas en el pasto que venían lentamente, y de un momento a otro vi correr esas pisadas y recibí un golpe que me tiró hacia enfrente. Escuché cómo mi padre corrió y me levantó y me preguntó qué había pasado. No podía hablar, tenía la mandíbula entumecida y en mis brazos tenía muchos arañazos. Me levantó la playera y también en mi panza y espalda estaban llenas de arañazos, por lo que mi padre me agarró de la mano y empezó a rezar. Seguimos el camino. Pasaron un par de horas y ya podía mover la mandíbula. Nos detuvimos en un árbol que estaba pasando el pequeño río que había en la zona. Mi padre agarró unas ramas y me empezó a limpiar. Colocaba aceite y hacía un par de oraciones. Yo le decía que ya me sentía mejor y me dijo que teníamos que avanzar rápido al pueblo debido a que él vio a una serpiente enorme donde estaba tirado. Me comentó que mi tío había colocado a un nahual para cuidar el aguacate. Me quedé sin palabras. Solo seguimos caminando. Llegando al pueblo rentamos un cuarto en una casa de huéspedes. Él se metió a bañar y después yo. Dormimos un buen rato y me comentó que teníamos que descansar ese día. El domingo íbamos al tianguis del trueque y a pasar por la iglesia para después irnos. Ese sábado en la tarde comimos y dormimos por un buen rato, ya que mi papá me despertó el domingo como a las 6 de la mañana. De ahí nos fuimos al tianguis del trueque a desayunar, unos tacos de barbacoa de chivo y de ahí a la iglesia. Solo fuimos por agua bendita para regresar a casa bien, pero sobre todo que lo que traía pegado en mi cuerpo se fuera. Yo no quería entrar ya que algo me decía que no. Mi padre me agarró y entramos a la misa de las 7 de la mañana. Yo solo sentí calor, como si tuviera un poco de fiebre, y de ahí un cansancio que ya no me quería ir a casa. Saliendo, mi papá me puso aceite y rezó para irnos. Al final, llegamos bien a casa y mis botas nuevas quedaron rotas del viaje, pero jamás olvidaré lo que vivimos en Taxco. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Como siempre, las historias de brujas tienen algo que sorprenden. Oigan, ¿soy yo o me dio la espina que la primera historia tiene que ver con esta última? Díganme en los comentarios si creen lo mismo. Gracias a los hermanos que comparten sus historias y a ustedes por llegar hasta aquí. Si les han gustado las historias, les pido dejen su like y algún comentario para apoyar el crecimiento del canal. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.